Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor Ramos. Estoy realizando este video para poder dar respuesta a una de las consultas que me plantearon a través de los comentarios de un video que subí en el canal de YouTube. Y el comentario está dentro de este video que dice T7, trabajando con formularios desde VisualFox Pro a SQL Server. ¿Ya? Ese es el escenario donde han planteado el tema de la consulta. Justo el usuario que lo ha planteado es María de Los Ángeles. Y la consulta que me realiza me dice: excelente video, tengo una duda, ¿ya? Tengo una duda en el caso que haya muchos textbox que tenga que ingresar, ¿no podrá haber una forma más fácil de guardarlos, ya que tengo una tabla con 33 campos? Ok, entonces sí, ese es el escenario que podríamos presentar en algún momento cuando nos encontramos desarrollando nuestro formulario, que tenemos gran cantidad de información para poder enviar los servidores de datos. Entonces, es uno de los detalles. Aquí le di una respuesta de manera rápida y si bien recuerdo, creo que no disponía mucho de tiempo, estaba justo en el tema de trabajo, pero le di unas pautas o por lo menos una orientación, qué es lo que podría hacer para mejorar ellos. Entonces yo le respondo: hola, ¿qué tal? En el caso que planteas, se utilizaría la carga de datos por lotes o XML también. Y con eso hacemos un proceso más eficiente. ¿Ya? No quiere decir que esto sea fácil cargar mayor información, pero sí podemos hacer una forma más eficiente. Y creo que sería lo más recomendable cuando cargamos mucha información y lo vamos a enviar a un servidor de datos. ¿Por qué refiero esto que es mejor hacerlo con XML? Porque la idea es que llegue toda la información en su conjunto al servidor de datos, a que puede llegar de manera incompleta. ¿Qué quiere decir? Que pueda llegar todo junto, digamos, en este sentido, y puede haber una pérdida de conexión en ese punto y solo se grabe el 50%, digamos, en ese sentido. Entonces hay diferentes factores en la cual pueden suceder. También hay diferentes funciones que tiene el SQL Server para poder hacer un rollback, digamos, en este sentido, en el caso que no se haya completado el proceso completo. Entonces hay diferentes maneras de cómo plantear un tema de contingencia, yendo más allá de la consulta que me realizaron, pero el video que voy a plantear el día de hoy va a ser enfocado a este tema de aquí. ¿Ya? Entonces va a ser un poquito extensivo este video, posiblemente se extienda más de 10 minutos. Y bueno, yo les recomendaría que sí vean todo el video completo, porque la información que voy a brindar es cómo nosotros podemos hacer la carga de lotes o cargas de XML, de información XML, hacia el servidor de datos SQL Server, desde VisualFox Pro hacia SQL Server. ¿Ya? Voy a plantear mi escenario, no tengo nada para poder generar esa dinámica. Vamos a comenzar desde cero en este sentido. Lo primero que tenemos que fijar es una tabla en el SQL Server, sí, sería lo primero. Y para fijar una tabla de recomendación vamos a crear una base de datos. ¿Ya? Vamos a crear una base de datos, créate database, vamos a ponerle base de datos de prueba, punto y coma, lo creamos. Vamos a esperar un momento. La idea es que vamos a generar la estructura aquí, ya la hemos generado, perfecto. Vamos a refrescar acá. Listo, aquí tenemos nuestra base de datos, pero lo voy a desplegar un momento. Aquí ya tengo otras bases de datos con las que he venido trabajando, que corresponden a otros de entrenamiento. Vamos a ir a la pestaña de tabla, nueva tabla, y vamos a generar, me dice que 33 campos. Vamos a hacer la prueba con 8 campos, algo aprox, solo para que tenga de referencia, pero la dinámica que voy a aplicar es funcional para n cantidad de campos. Aquí no hay límite. Ya, lo que yo voy a aplicar, por ejemplo, yo voy a colocar el código
de manera rápida. Aquí sí, mi equipo sí está un poco lento porque mientras que estoy haciendo el video, ahorita estoy descargando lo que sería el Power Builder para también hacer un tema de prueba, que voy a hacer diferentes procesos de entrenamiento. Entonces necesito revisar algunos detalles ahí, que más adelante también estaré publicando algunos videos relacionados a ello. Pero ahorita vamos a concentrarnos dentro de este tema. Por ejemplo, voy a poner el código de varchar de 3, no vayamos a más. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre o nombres, varchar de 50 a 80, vamos a ponerle 80, apellido guión bajo paterno, pat, así, varchar de 80 también vamos a ponerlo, o 50, ya para no ser extensivo, apellido materno, varchar 50 también de igual forma. ¿Qué más podemos colocar aquí? Es el sexo, también vamos a colocarlo. Y en esta manera vamos a ponerlo de manera completa, vamos a ponerle 15. Ya, la edad también es muy importante, vamos a ponerle un tema de valor entero, ya, porque si tengo valor entero. La fecha de nacimiento, fecha nace. Ya, si ustedes se dan cuenta, estamos aplicando diferentes tipos de datos: varchar, string, enteros, tipo fecha. ¿Qué otro dato podríamos necesitar? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un dato, ¿qué otro dato podríamos ser? La dirección. Ya. Y esto sí vamos a dejarlo como un tipo de dato texto. Entonces tenemos tres tipos de datos, digamos, en este sentido. El varchar, tenemos el entero, el day, tipo fecha, y también este string, pero bueno, este es de cadena larga, digamos, en este sentido. Vamos a guardarlo y le pondremos, por ejemplo, TV usuarios, algo así. Ya, voy a colocarlo T minúscula, TV usuarios. Guardamos la información. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Vamos a refrescar la base de datos, actualizar. Vamos a esperar un momento que actualice. Perfecto, aquí disculparán un poco la lentitud de mi equipo, ya que, como les comento, estoy en un proceso de instalación. Aquí ustedes pueden ver. Entonces eso sí está tomando un poco de tiempo. Vamos a comenzar. Aquí ya tenemos el tema de la dinámica de esta tabla. Ya la tenemos aquí. Ok, hacemos una consulta para validar que certeramente no tenemos nada de información dentro de ello. Ya, fijamos acá también el tema de la base de datos prueba, que esté seleccionada. Lo ejecutamos. Perdón, aquí había colocado alumnos y es usuarios. Un pequeño detalle. Perfecto. Listo. No tenemos nada de información. Entonces, esa misma dinámica que hemos creado la tabla aquí, y lo vamos a crear en VisualFox Pro a manera de cursor. A manera de cursor lo vamos a crear. Me voy a mi VisualFox Pro. Ya, voy a extender esto un poquito. Y no voy a crear una tabla, sino básicamente un cursor que permita también la edición. ¿Qué quiere decir con esto? Que me permita agregar datos dentro del proceso de desarrollo. Créate cursor, cur, usuarios, ¿ya? Que guarde cierta similitud con el nombre de la tabla que se encuentra en SQL Server. Voy a crear la misma estructura, en este caso código C de 3 de longitud, coma. A ver, ¿dónde es conveniente que lo cree? Sí, aquí está bien, no creo que nos compliquemos mucho. A ver, voy a extender un poquito. Código, nombres, C,
de 80 de longitud. Si ustedes se dan cuenta, estoy conservando casi el mismo tipo de dato y la misma longitud que definí en el SQL Server. Ya, vamos. Apellido paterno C de 50, apellido materno C de 50. Si ustedes se dan cuenta, por lo general estos videos de entrenamiento yo los desarrollo en la madrugada. Entonces ese es el tiempo que a veces trato de darme para ir subiendo mayor contenido a mi canal de YouTube, para que ustedes tengan toda la información con respecto al aprendizaje. Ok, voy hasta apellidos. ¿Qué otro continúa? Sexo, edad. Vamos a colocar también sexo C. También le puse el 15 de longitud. Edad, si es un número entero, entonces le voy a poner numeric aquí. Vamos a definir edad en 3 con 0 decimales, digamos, en este sentido. Seguía la fecha de nacimiento, tipo day, así lo voy a colocar. Vamos a ver cómo nos responde con day o con ese date time, con F. Vamos a probar cómo nos responde esta parte de aquí, con day o sí, day date time con F, coma. ¿Qué otro tipo de datos nos está faltando? Probemos acá. Dirección. Si le vamos a poner el campo memo, solo la M. Presiono enter. Y aparentemente ya debemos tener nuestro cursor que se llama curusuarios. Y esta es la estructuración. Tiene el código, nombres, apellido paterno, materno, sexo, edad, fecha de nacimiento y dirección. Vamos a revisarlo en la sesión de datos de Visual Force Pro. Ya, voy a cerrar esto porque estaba practicando, revisando un proyecto y solo voy a dejar el cursor que he creado. Aquí vamos a ver dentro de la medida cómo puedo revalidar cómo está la estructura. Voy a utilizar vamos a quitarlo de aquí. Ya, vamos a volverlo a crear. Listo. Entonces aquí tenemos la información. Vamos a darle un browse. Y ya tenemos la columna de información. Ya tenemos la tabla para poder hacer la carga de información. Voy a subirlo un poquito hacia arriba porque la inserción lo voy a hacer a través de sentencia SQL para poder ya hacer la carga. Insert, vamos a colocar aquí insertar datos. Hacemos el insert into cur usuarios values y comenzamos a enviar los datos. Primer dato es del código, entonces enviamos 001 porque es de 3 de longitud. En el caso de nombres iría Víctor, después sería el apellido paterno Ramos, coma, el materno Sarabia. Me pide el sexo masculino, ya, masculino, coma. Siguiente dato es la edad, ¿verdad? Edad es numérico, entonces vamos a poner 37 es mi edad, coma. La fecha de nacimiento, en este caso voy a colocarlo tipo setup, digamos en este sentido, para poder enviar la fecha de manera a través de tipo formato fecha. 0801 de 1983, perfecto, coma. La dirección la voy a colocar sin dirección. Ya envío esa primera información. Nos indica que el tipo de dato no es el correcto. A ver, vamos a ver un pequeño detalle. Entonces debimos colocarlo con D, no hay ningún problema. Lo interesante de que nosotros trabajamos la ventana de comando y de los cursores es que podemos sobreescribir la estructura del cursor si es que ya está creada. Entonces vamos a volver a replantearlo, ya como ya está creada, lo volvemos a crear
y eso se replanteará al momento. Por ejemplo, presiono nuevamente, ok, pongo aquí nuevamente el browse, perfecto, aquí lo tengo, no ha pasado nada. Vuelvo a insistir con el tema de la inserción, aquí lo tengo, ya, presiono enter y ahora sí la información debió pasar. Toco un clic aquí y la información está acá. Simple. Son pequeños detalles. Aquí sí me confundí, digamos, en este sentido. Como le dije, ese es capaz el único detalle y ese sí le comparto como información para ustedes. Esa es a veces la desventaja de manejar diferentes servidores de datos, como que a la vez te hace funcional a que tú puedas hacer prestaciones a diferentes servicios y a la vez también eso juega en contra tuya. ¿Por qué? Porque estás interactuando con los diferentes servidores de datos y hay en algún momento que puedes confundir ciertos parámetros que se manejaban en tal servidor y quieres aplicárselo en un servidor equivocado. Entonces, son esos detalles. Pero básicamente yo les recomiendo que cuando estén trabajando durante el día se dediquen 100% a un solo elemento y capaz otro día o en un siguiente turno trabajar en otro elemento que sea solo ese elemento único. No combinarlos, como el caso que el día de hoy está trabajando con 3 servidores de datos y ahorita estoy trabajando adicionalmente con SQL Server, que sería el cuarto servidor de datos. Entonces en esa parte sí genera un poco de confusión, sumado al tema de Visual Force Pro. Pero es un tema de, como les comento, la desventaja de estar dominando diferentes escenarios de trabajo. Ya, entonces aquí hemos ingresado, insertado de manera de sentencia SQL un primer registro. Vamos a generar la dinámica para poder hacerlo crecer, digamos, en este sentido. Y vamos a ingresar, por ejemplo, voy a ingresar César aquí, cambio acá por, digamos, 20. Y para que yo tenga 20 debo ser del 2000, digamos, en este sentido. Ya, y vamos a insertarlo, ¿eh? Tenemos 2 registros, voy a insertar hasta 4, ya, para poder hacer la dinámica. Ya, 3, vamos a ponernos aquí Carlos, Arias, vamos a poner que tiene 15 y es del 2005. Ya, vamos a poner aquí 4, también enviamos, perfecto, 4. Aquí vamos a poner Luis Marcos Arias. Acá vamos a poner 18. Entonces si tiene 18 sería el del 2002, algo aprox, ¿sí? Y listo. Ya tenemos 4 registros. Ya. La dinámica es que a través de esta información, que si ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas de información, 8 campos con 4 registros. ¿Ya? Entonces, de la manera habitual o de la manera natural, como siempre nosotros hemos enviado la información hacia SQL Server, deberíamos dentro de la medida hacer un select al cursor, hacer un scan y tratar de enviar parámetro tras parámetro. Entonces, aquí la dinámica de este entrenamiento, digamos, porque va a ser un único video, no voy a armar 2, va a ser un único, el tiempo que demore, es que a través de una sola variable enviemos toda la información y esa única variable lleve todo el contenido. ¿Qué quiere decir? Que esta variable, que va a ir variable tipo text, va a llevar toda la información de los campos y también de las filas, entonces, o en este caso de los registros. Entonces, solo voy a enviar una única variable. Regresando a la consulta que me indica María, es que ella tiene 33 campos. ¿Ya? En esta parte no te preocupes, María. Haz de cuenta que aquí tienen los 33 campos, porque lo que yo voy a aplicar aplica para la n cantidad de campos que tú tengas definido. Yo lo he validado ya hasta con 75 campos y eso se puede manejar a más, no hay problema por ese lado. Y también con n cantidad de registros. Entonces, esta dinámica que voy a aplicar va más allá de tu consulta, porque tu consulta era directamente la cantidad de registros.
que diga la cantidad de campos, ¿ya? Que era algo muy sencillo que también lo podríamos aplicar, pero he creído conveniente trabajarlo a XML porque sumado a tu consulta, he tenido 3 consultas muy apegadas a la tuya, que me lo realizaron a través de correo y que de igual forma le brindé la información de XML. Le brindé cierta rutina, pero no les expliqué correctamente cómo deberían hacerlo. Entonces, es más conveniente hacer un video, explicarles paso a paso cómo hacer ello y ustedes lo puedan imitar, digamos en este sentido, y grabar el código para que ustedes lo puedan asociar a su proyecto. Ok, vamos a enviar toda esta información en un solo proceso, digamos en este sentido. Y para ello, yo sí, en este caso voy a crearme un pequeño archivo. Ya, en este caso un archivo PRG, un programa. Ya, este programa lo voy a guardar, voy a colocar cualquier letra para que me permita hacer el guardado. Y lo voy a guardar en el escritorio. Ya, lo vamos a llamar enviar guión bajo XML. Y bueno, va a tener la extensión PRG. Ya no hay ningún problema. Sino básicamente lo que va a tener es la rutina de cómo nosotros podemos enviar XML hacia, en este caso, el SQL Server. Ya tenemos el cursor que está temporal ahí con la información, esperando que nosotros podamos hacer este tipo de prestación, enviar la información a SQL Server. Ahora vamos a buscar el ODBC. Yo voy a ubicar el ODBC driver del de 32 bits. Hay un detalle que deben tener en cuenta, que yo estoy utilizando el ODBC driver 32 bits para poderme conectar a un servidor de datos de 64 bits. ¿Ya? Lo estoy utilizando básicamente porque VisualFOX Pro sí necesita de este controlador, pero en la arquitectura 32 bits, para que puedas tener la comunicación hacia el dicho servidor de datos. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo una previa conexión. Voy a borrarla para que ustedes puedan generar la dinámica. ¿Ya? O voy a crear una nueva, mejor. Agregar. Vamos a esperar un momento que nos abra el diseñador. Vamos a la parte final. Yo en este caso tengo el ODBC Driver 17 for SQL. Este tipo de información que le estoy brindando, cómo nosotros podemos enviar XML hacia SQL Server de VisualFOX Pro, es aplicable para la versión, la versión 7, la versión, la versión 8 y la versión 9. Porque dentro de esas dos le probé. No me recuerdo muy bien ahorita, digamos en ese sentido, si en la 7 funciona. Creo que sí funciona, no me recuerdo muy bien ahorita, para serles sincero. Pero pueden probarlo de igual forma. ¿Ya? Con respecto al servidor de datos, también el consumo de XML es aplicable para cualquiera de las versiones. Porque esta rutina que le voy a brindar ahorita, yo lo he aplicado desde la versión 2000, la 2008 también que lo utilicé, 2012, 2014, 2016, 2017 y ahora 2019. Entonces quiere decir que sigue funcionando la rutina que desarrollé en su momento hace varios años. Ya, entonces vamos aquí, vamos a configurarlo. Conexión SQL 2019. Aquí voy a colocar el nombre del servidor. Voy a ir acá un ratito, copio la información de acá, el nombre de la instancia del SQL Server. Vamos a esperar un momento. Aquí sí tengamos un poquito de paciencia porque, como les dije, mi equipo está ahorita en un proceso de descarga del programa, entonces sí es que está un poquito lento. Aquí en el servidor colocarán el nombre de su servicio SQL Server, la manera de cómo se van a autenticar, en este caso yo a través de usuario y clave, usuario y soporte, y mi contraseña de soporte. En el caso de ustedes, si es que no han definido ningún usuario de SQL Server, deben tener disponible el usuario SA, colóquenle la contraseña que han definido en el proceso de instalación. Le damos siguiente, marco aquí y selecciono la tabla con la cual voy a interactuar, o la base de datos que diga. Aquí selecciona la base de datos con la cual vamos a interactuar. Le damos siguiente,
finalizar, probamos origen de datos, correcto, aceptamos, listo. Vamos a comenzar a interactuar con esta conexión de DCN sistema. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a Visual FAQ Pro nuevamente, minimizo, si gusta la conexión lo aperturan desde la ventana de comando, voy a hacer un public cn, digamos en este sentido, y cn va a ser igual a SQL Connect, abrimos, ponemos el origen de datos que es el DCN sistema, SQL 2019, le indico con qué usuario va a trabajar, con un usuario soporte, y la contraseña es soporte. Nuevamente presiono enter, espero un momento, hago un while win para validar el valor de cn y me indica que es un valor positivo. Perfecto, quiere decir que hasta ahí hemos logrado ya la conexión hacia el SQL Server. Ahora nosotros necesitamos enviar, como les dije, en un solo proceso toda esta cantidad de registro con la cantidad de campos, ¿ya? Este es muy dinámico y ahorita lo vamos a aplicar, y para ello yo me voy a apoyar con una rutina que, como les dije, ya lo he trabajado varios años, para ser exacto desde el 2008, ¿ya? Desde el 2008 que le dedico con fuerza, digamos, en este sentido al tema de programación en Visual FAQ Pro. Hice esta rutina, vamos a ponerlo aquí, y esta es la rutina. Yo les recomiendo, bueno, yo no voy a dejar codificación en ningún enlace, descarga ningún archivo en este video, pero ustedes sí pueden poner una pausa al video que están viendo en este momento y copien toda esta rutina hacia un archivo PRG, tal y cual como lo venimos definiendo aquí, ya que esta rutina la que se va a encargar de hacer la conversión desde un cursor hecho en Visual FAQ Pro a convertirlo a un dato texto XML, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para esto, ok, ahí está la función. Yo lo que voy a hacer aquí dentro del archivo PRG, voy a ya cerrar un poquito la ventana de comando para no confundirnos. Este es el cursor, este es el archivo PRG. Lo que voy a poner es select cur usuarios, digamos en este sentido, para tenerlo seleccionado, y creo una variable. Por ejemplo, mi variable va a ser XML cur usuario, ya lo voy a poner igual, y en este sentido sí voy a utilizar la función. Siempre las funciones van colocadas al final en Visual FAQ Pro. En este caso voy a colocar esto, voy a colocar la función aquí, voy a abrir paréntesis y dentro en comillas voy a colocar el nombre del cursor y lo voy a colocar aquí. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo haga eso? ¿Ya? Lo que va a suceder es que lo va a convertir a XML, y eso lo podemos comprobar ahorita. Por ejemplo, voy a guardar los cambios, ya, ahí guardé los cambios. Voy a poner esta variable de manera pública, ya, permíteme un momento, en la ventana de comando lo voy a hacer, solo para ver la demostración del contenido que genera, que se quede en ese momento en esa variable, ya. Vamos a poner aquí un public sobre esa variable, presiono enter, listo, ya está de manera pública. Entonces vamos a ejecutarlo, voy a reducir esto un poquito. Lo que va a hacer en este momento, yo pongo en uso el cursor, o selecciono el cursor y genero una pequeña variable, ya, digamos en este sentido. Esta es la variable tipo texto, y utilizo la función que tengo definida acá. ¿Qué es lo que necesita esta función? Simplemente un cursor, y la función se va a encargar de convertirlo a XML, ¿ya? Pero tipo texto. Ok, aquí le he brindado el nombre del cursor, aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan ver. Listo. Aparentemente no ha pasado nada, pero ¿cómo podemos corroborar esta información? Entonces copio esta variable, minimizo un momento mi ventana de comando, y lo que voy a utilizar es una función muy habitual, el mensaje box, y dentro de ello pego la variable. ¿Para qué? Para de una u otra manera saber el contenido que tiene en estos precisos instantes ese contenido de la variable. Vamos a presionar enter y vamos a observar que
ya tiene todo un formato XML, ¿ves? Entonces, eso es lo que hace mi función. En ese momento ya el cursor ya lo ha convertido en un dato XML, y mediante esa información yo lo puedo enviar directamente hacia un procedimiento almacenado en SQL Server. Recibe esa única variable, lo desempaqueta, digamos, en ese sentido, cuando ya se encuentra en el procedimiento, y se insertan, ¿quiénes? Estos 4 registros con los 8 campos en un solo proceso. Entonces, como le dije, esta forma es aplicable para cualquier cantidad de campos, para n cantidad de registros. Normalmente yo lo aplico cuando grabo una boleta, una factura. ¿Por qué? Porque la información de detalle debe ir completa, no lo puedo pasar a manera de scan. O sea, tiene toda la información que llegar en un solo envío. O sea, si ustedes se dan cuenta, en la detalle de una boleta están la n cantidades de productos o materiales que intervengan dentro de esa compra. Entonces, tiene que llegar toda esa información como un dato único al servidor de datos. Entonces, el XML sí te ayuda en ese detalle. Ya, retomamos, ya sabemos que sí, la variable ya tiene el contenido del cursor, pero ya en XML plano, digamos, en este sentido. Y ahora esta información es la única que enviaríamos a través de procedimiento almacenado. Para esto vamos a crear nuestro procedimiento. Vamos a irnos al SQL Server. Voy a quitar este momento y voy a crear mi procedimiento. Create procedure. Y le vamos a poner, yo por lo general siempre pongo USP guardar. Este término siempre lo aplico, que significa para mí user store procedure, o creación de usuario, o sea, creación de procedimiento de usuario, en este sentido. Ya, siempre cuando creo esto aplico el as, al final el go, sí que lo puedo aplicar, o simplemente lo dejo así. Ya, ahora he armado la estructura. Aquí lo que voy a colocar es una variable o un parámetro que reciba el contenido de lo que yo voy a enviar desde Visual Force Pro. En este caso pondré XML. Ya, el nombre es alternativo. Voy a poner usuarios o solo cursor, digamos, en este sentido. Vamos a manejarlo de ese sentido. Está llegando como cursor. Sí, vamos a poner cur usuarios. De igual forma. Ya. El tipo de dato que va a tener es tipo text. Ya. Hash. Y aquí vamos a definir, por ejemplo, vamos a declarar una variable. Declare arroba. Vamos a ponerle hdoc1, digamos, en este sentido, y que sea de valor entero. Con esto nosotros vamos a comenzar ya a preparar la estructura para que el SQL Server pueda recibir XML. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a definir es un pequeño exe que nos permite ejecutar una rutina SP, ¿ya? XML, que es una rutina que tenemos acá. Permítanme. XML prepare, ¿sí? Document, sí, XML prepare document. Acá colocamos arroba hdoc1. Aquí le ponemos o. Ahorita les voy a explicar en base a qué estoy haciendo esta rutina, para que ustedes también tengan esa información. Coma, y menciono el cursor que yo tengo acá, porque es el que va a recibir la información. Voy a quitar aquí. Esta es la estructura para poder recibir el XML que va a ser enviado. Esta estructura es fija. No es necesario que se lo aprendan. Basta que tengan una plantilla ya formulada, digamos, una plantilla base de cómo ustedes podrían recibir la información a través de procedimiento almacenado, un XML, y eso lo pueden aplicar para cualquier lado. Yo por lo general no memorizo esta parte porque, como les dije, el estar interactuando no solo con un servidor de datos, no es conveniente memorizarlo. Es prácticamente estar en constante práctica, digamos,
en este sentido, y si algunos detalles te olvidas, te recurres a tus anotes, algunas rutinas que hayas establecido y revisas, y eso te ayuda a retomar toda la hilación, digamos, con respecto al conocimiento. Ok, hasta ahí he definido ya la preparación de cómo voy a recibir el XML, y nosotros nos preguntamos, Víctor, ¿y esto qué significa? ¿Qué es lo que hace? Entonces vamos a ir acá. Yo he buscado esa información temprano, ya, XML, SP XML-prepare document, nos indica que dice, lee el texto XML proporcionado como entrada. En este caso va a ser, la información va a ser recibida a través de una entrada. Analiza el texto utilizando el analizador MSXML, ¿ya? Y proporciona el documento analizado en un estado listo para el consumo. ¿Ok? De igual forma, en la descripción del video dejaré los enlaces de la información que le estoy proporcionando, que esto es directamente de la página de Microsoft. Ya, vamos a retomar. Una vez que tenemos esto, esta rutina que ya nos prepara el texto XML y lo va a convertir a un dato entendible para SQL Server, lo que vamos a hacer es armar una rutina select, digamos en este sentido, select, y comienzo, voy a ubicarme acá, ya, para poder tener más claro el proceso. A ver cómo me ordeno con respecto a este detalle. ¿Ver? Vamos a poner aquí from, ya, open, todavía no he completado XML. Ya, esto es lo que también es otra información importante. Select from XML, porque vamos a comenzar a leer el contenido que viene aquí. Esto va a ser traspasado acá para poder ser interpretado de una mejor manera, ¿ya? Entonces, OpenXML, regresamos nuevamente acá y aquí tenemos la información. Voy a traducirlo al español. Como les dije, esto puede tomar un poquito de tiempo, digamos, en este sentido, pero la idea es que toda esta información se quede grabada en un solo video, no se extienda más, ¿ya? El OpenXML proporciona una vista de conjunto de filas sobre un documento XML, debido a que OpenXML es un proveedor de conjunto de filas. OpenXML se puede usar para instrucciones transa en la que puede aparecer en proveedores de conjunto de filas como una tabla. Básicamente lee el contenido, ya una vez que con prepare documents lo he reseccionado y lo tengo listo para poder trabajar con OpenXML, voy a tomar lectura de todo ello. Entonces aquí en Open tengo que brindarle la información de dónde voy a tomar la lectura. La lectura lo voy a tomar de aquí. H21, lo coloco aquí, coloco una coma, y la información que voy a brindar aquí en este detalle es cómo viene preparado el encabezado de ese XML. Entonces, ¿cómo lo supe esta información? Es que a través de esta variable que está en Visual Force Pro tiene ese contenido. Entonces lo que yo voy a hacer es imprimir ese contenido. Lo voy a imprimir en Visual Force Pro para poder verlo claramente. Ok, no se logra apreciar porque maneja una cantidad de registros. Listo, lo que vamos a hacer aquí es utilizar guión bajo, clip text. Vamos a poner igual el nombre de la variable. Y con esto lo que voy a hacer básicamente es pasar el contenido o generar una copia del contenido que tiene esta variable y pasarlo al portapapeles. Con esto yo puedo irme al SQL Server y abrir un nuevo query, digamos, de esta manera, y pegar lo que tengo en este momento de Visual Force Pro. Ya, aquí lo tengo. Listo. Voy a tomar esta información, esta información, y también sería el tema del cursor, ¿ya? Porque de aquí voy a iniciar. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar en el SQL Server? Sería lo siguiente. Voy a colocar así, BFP, voy a poner BFP dataset, dataset, voy a colocar aquí, voy a ser un poquito ordenado, dataset,
slash, y vamos a colocar el nombre del cursor que se vino en el XML. En este caso, si ustedes se acuerdan, el cursor que se convirtió a XML en Visual Force Pro se llamaba CUR usuario. Revisemos nuevamente este cursor. Ya está convertido en XML, y ahora lo que estoy haciendo a través de SQL Server es recuperarlo. Ya aquí añado el parámetro 2. ¿Por qué el parámetro 2? De igual forma, toda esta información hasta acá. Ya, los parámetros. Aquí están. Es para el uso del mapeo centrado de elementos. Ya, vamos aquí. Ya estamos dándole forma en este sentido. Ya. Y ahora lo que yo necesito es aquí from XML. Perfecto, le voy a decir acá abajo with, y voy a soltar los datos, los nombres de los campos como lo tenía ese cursor en Visual Force Pro. Lo tenía como código, ¿ya? Un varchar. En este caso voy a cambiar el tipo de dato de 3, que sea un tipo de dato similar. Vamos a ver, coma. Perfecto. Vamos a colocar nombres, que tenía un varchar de 80, si mal no recuerdo. Sí, 80, si era 80. Revisamos aquí, sí. Sigue apellido paterno, varchar de 50. Comenzamos a realizar toda la estructura de lo que tenía esa tabla en Visual Force Pro, pero bueno, respetando los tipos de datos que se manejan en SQL Server. Ya, apellido materno, varchar. Aquí vamos a colocar 50 de igual forma. ¿Qué otros datos nos falta? Sexo también, que es un varchar de 15, coma. Tenemos el tema de la edad, que es un dato entero. Ya, lo colocamos ahí. De igual forma, la fecha de nacimiento, fecha-nav. Aquí es un day, digamos en este sentido. Y la dirección. Ya, fecha de nacimiento, dirección. La dirección es un text para este sentido y ya lo tenemos listo. Aquí lo que vamos a adicionar es un pequeño hash, y yo les recomiendo que siempre pongan un alias. Yo le voy a poner un XX, digamos en este sentido, y vamos a tabularlo un poco porque se vea ordenado todo esto. Ya, el orden de una u otra manera le va a ayudar a tener claro cómo funciona este proceso. Ya, vamos a ordenarlo. Listo, ya lo tenemos, ¿ven? Perfecto, ya lo tenemos ordenado. Y lo que va a suceder dentro del select que tenemos acá, ya vamos a mencionar este alias, y vamos a mencionar cada uno de estos campos de lo que venía en el cursor o en el XML. Por ejemplo, pondré xx.código, coma, y aquí estoy haciendo la consulta para poder recuperar todo el contenido de ese XML y poderlo utilizar en SQL Server. Ya, xx.nombres, coma, xx.apellido paterno, coma, xx.apellido materno. Perfecto. xx.sexo, coma, xx.edad, coma, xx.fecha nacimiento, xx.dirección. Listo, ¿ves? Y vemos que ahí ya se quita la parte de la marca de error que salía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos nuestro procedimiento almacenado con un parámetro que está a la espera de recibir la información XML a través de un text en SQL Server. Defino una variable, o declaro una variable aquí, hdoc, que eso lo voy a utilizar para poder
complementar la preparación del documento XML y poder tomar lectura a través de esta variable, ya a través de este parámetro. Lo recibe, lo convierte, lo tiene ya en lectura, y acá recién aperturo la información, ya aperturo la información que está aquí y se pasa esta variable, y acá tomo lectura de ello. Le indico la raíz de donde lo voy a tomar, el parámetro para saber cómo lo voy a tomar la información, y describo el contenido de los campos que vienen dentro de dentro de ese XML, ¿ya? Y aplico un alias para poder definir y ya liberar completamente la información que venía dentro de ese XML, ya del XML, y poderlo ya tener a manera de consulta. Es un poquito tedioso, digamos, en este sentido, pero esta plantilla se mantiene. Entonces no es recomendable que te lo memorices, digamos, en este sentido. Es más objetivo, digamos, que lo puedas utilizar en el momento que tú requieras. Y aquí ya lo que vamos a hacer es que ya tenemos la documentación libre en manera de consulta, y lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Aquí me estoy olvidando de un pequeño detalle, ¿ya? En el front yo le voy a decir que esta información tiene que irse a una tabla temporal, digamos, en este sentido. Como en Visual Folio se manejan cursores, aquí en SQL Server se manejan tablas temporales. Le voy a mandar a tem, así voy a ponerle tem de temporal, tem usuarios, ya. Con esto la información que ha venido dentro del XML lo estoy pasando directamente hacia este tipo de tabla temporal, digamos, en este sentido, ya. Él se encargaría de tener toda la información, y ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya. Vamos a hacer aquí un exe, vamos a eliminar lo que sería lo que habíamos cargado con XML de prepare documento. Vamos a hacer remove document, ya, y mencionamos a quién tenemos que remover el documento aquí, porque ya lo tenemos libre, ya el contenido ha sido liberado y está dentro de esta tabla temporal, ya. Aquí lo removemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente hacer un insert into sobre la tabla usuarios. ¿De quién? Del select asterisco from tem usuario, punto y coma, y acabó la historia. Entonces este sería el procedimiento que se encargaría de recibir toda la información e insertarla de un solo proceso, que toda la información va aquí van los 4 registros, los 8 campos van aquí, ¿ya? Entonces esta es la rutina como yo lo he desempaquetado para poder al final insertarlo, y así terminaría la rutina. Voy a grabarlo, y ahora viene lo más delicado, digamos, en este sentido, y es que a veces sonrío con esta parte, porque por más que lo veo totalmente funcional a través de código antes de ejecutarlo, siempre hay unos pequeños detalles. Espero que aquí no salga estos pequeños detalles. Lo voy a ejecutar. Listo, se ha creado el procedimiento almacenado. Voy a revisar dentro de mi tabla de mi base de datos de prueba. Discúlpenme que si ya estoy un poquito ya confundiendo algunas cosas, porque si ustedes se dan cuenta ya son las 1:42 de la mañana, y sí, ya estoy un poquito cansado con respecto al trabajo que vengo realizando, pero de igual forma me doy tiempo para poderles compartir toda la información necesaria con respecto a Visual Folio Pro y tema de servidores de datos. Entonces a mí me gustaría compartir todo el tipo de información, dedicarme al 100% a brindarle el mayor material, pero también hay responsabilidades en la cual que tengo que trabajar de manera dependiente para poder también solventar esos gastos. Entonces sería espectacular que YouTube me abasteciera todos estos tipos de gastos que realizo mes a mes, pero no lo hace. No, por el momento todavía no llegamos a ese punto, pero mientras compartimos todo el tema de información.
Ya, entonces ya tenemos el procedimiento aquí. Vamos a consumirlo dentro de Visual Folk Pro. Cierro la ventana de comandos. Regresamos a la parte de acá. Y se acuerdan que, y bueno, ya tenemos nuestra función que convierte ese XML. Aquí está el cursor. Ya, aquí también el cursor, lo selecciono. Esta variable va a recibir la conversión del cursor a XML, porque dice crear cursor hacia tu XML. Entonces el XML se queda dentro de esta variable y mencionamos al procedimiento almacenado que se lo llevaría sqlexe, menciono el origen de datos y utilizo exe y menciono el procedimiento almacenado que he creado acá, que se llama usp guardar. Ya, lo coloco así y a través de símbolo de pregunta envío este dato. Voy a enviar esta variable. Perfecto, no tenemos nada más que hacer y eso sería todo. Aquí le voy a colocar un pequeño mensaje ya para hacerlo excelente. Ya estamos a punto de acabar el video. Datos enviados, así de sencillo, porque ya me gané el tiempo, ya tengo un poquito de sueño también del sistema. Y mientras acabamos aquí, entonces si ustedes se dan cuenta, lo único que se envía a través al procedimiento almacenado del SQL Server es esta variable, pero esta variable contiene los 8 campos o 8 columnas de información más los 4 registros. Todo va en una sola variable. O sea, es un poquito trabajoso, sí, el armar toda esta estructura, pero una vez que lo tienes armado, no te preocupas en la cantidad. Si tengas 35 campos, 70 campos, 100 campos, te los va a soportar todos, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces vamos a guardar esto. Y antes de enviar el XML nuevamente, enviar ahora sí hacia SQL Server, vamos a hacer una consulta. Abrimos un query y vamos a hacer la consulta a la tabla antes de que reciba la información. DB usuarios. Ok, hasta el momento nada de información. Entonces, una vez que ejecute este PRG, lo que va a hacer es enviar toda esta información que está en el cursor de un solo proceso. O sea, básicamente esto. Ya, lo ejecuto. Listo, datos enviados. ¿Qué tiempo se demoró? Menos de un segundo, cerca de un segundo, pero lo envió. Ya, vamos a revisar. Probamos nuevamente de acá, ejecutamos y no nos ha llegado la información. No nos ha llegado la información. Entonces ahí hay un detalle muy importante que debemos revisar sí o sí. Vamos a revisar nuestro procedimiento almacenado. ¿Qué detalle nos hemos olvidado? Ya, para que la información no llegue. A ver, aquí tenemos Visual Folk Pro Dataset. Vamos aquí a corregirlo aquí. A veces está por pequeños detalles de minúsculas, no suceden este problema. Revisamos aquí HDO cursor, perfecto. Tenemos toda la información ya. Sí, creo que está dentro de lo que necesitamos. Entero text, perfecto. Vamos a probar nuevamente. Sí, vamos a probar nuevamente. A ver, tenemos el exe in hash. Sí, debería salir. Vamos a tomar nuevamente el procedimiento, lo ejecutamos, se ha generado nuevamente, volvemos a enviar la información desde acá. Listo. Revisamos el SQL Server nuevamente, la parte de acá, ejecutamos y ahora sí lo tenemos. Ahora ustedes se preguntarán qué es lo que pasó, por qué no en el primer intento no llegó la información. Lo que pasa que aquí hay un pequeño y mínimo detalle que es lo que hace la diferencia, digamos, en este sentido.
Si ustedes se dan cuenta, yo he escrito Visual, bueno, BFP, Dataset, y aquí lo había escrito con minúscula. Lo he puesto en mayúscula. ¿Por qué? Porque nosotros debemos respetar tal y cual eh, como viene el contenido. Si ustedes se dan cuenta aquí, el dataset viene así, de esta forma. Entonces, esos tipos de encabezados dentro del XML deben ser precisos dentro de nuestro procedimiento almacenado. Si ustedes se dieron cuenta, bastó que, bueno, se leía tal y cual, pero aquí en el set estaba en minúscula, la S. Entonces, por ese simple detalle, no lo recibía, porque aquí es el encabezado, digamos, ¿ya? En la cual reinterpreto el XML que está llegando al procedimiento almacenado. Entonces, eso sería todo. Ustedes han podido corroborar, ya llegó la información de un solo golpe, digamos, yo le ya denomino así, de un solo golpe o de un solo envío, todo el proceso hacia SQL Server. ¿Ya? Entonces, pónganle pausa a los videos para que puedan copiar los códigos y con eso tranquilamente harían este procedimiento de carga por lotes. Entonces, con esto he dado respuesta al usuario María de Los Ángeles Reyes. Espero que veas este video. Si es que sigues mi canal, bueno, vas a poder apreciar todo este video que ha tomado cerca de aprox, voy a poner aquí, 58 minutos, casi una hora. Entonces ya nos vemos en un siguiente video. Les digo que si les... un detalle final antes que termine con esto. eh, si les gustó el video, si además todos los materiales que yo vengo publicando les resultan de mucho interés y le ha servido de utilidad para su proceso de aprendizaje, compártanlo en sus redes sociales, denle like, suscríbanse para que puedan estar al tanto de todos los contenidos que voy a ir subiendo, porque casi a la semana estoy subiendo entre 4 a 7 videos. O sea, el canal está teniendo alimentación de información de forma constante semana tras semana. Entonces, nos vemos hasta un siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.